Mira, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a repetir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tema de la carta a los hebreos que hemos venido desarrollando, el día domingo, si es la voluntad de Dios, estaremos desarrollando esa parte. Hoy quiero que nos dirijamos a toda la iglesia y a toda la audiencia. Hay muchas personas oyéndonos, a los cuales enviamos un saludo, un agradecimiento maravilloso. La Biblia enseña que hay muchas bendiciones de parte de Dios en el transcurso o en el transcurrir de la vida cristiana, desde que uno comienza hasta el día en que termina nuestra vida aquí en la tierra. La Biblia está llena de promesas. Hay promesas espirituales como sanidades, como milagros, perdón de pecados, bautismo donde se invoca el nombre del Señor. Hay también recibimiento del Espíritu Santo. Hay una cantidad de promesas de parte de Dios de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos los ha comprobado. Él nos los ha, nos ha confirmado que Él está con nosotros. Eso está registrado en la historia de la iglesia en 2000 años de existencia. Hay bendiciones, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces comienza a relatar todas las bendiciones espirituales, o enumera algunas. Entre ellas dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Figúrese, delante de Dios, para que fuésemos santos por la eternidad. En Él también tuvimos la redención de pecados, el perdón de pecados, por la obra del Calvario. Y dice: para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo sus hijos. Entonces hay un listado grande del apóstol Pablo hablando de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado y que por la fe estamos disfrutando. Una de esas bendiciones espirituales es que
el Señor nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto de que el Señor nos haya sentado en lugares celestiales con Cristo? Esto tiene un significado bastante grande, profundo. Si Cristo se sentó en la silla del universo, está diciendo que su señorío, su autoridad está sobre toda orden jerárquica, sobre toda autoridad, sobre todo nombre, sobre toda potencia, sobre los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines. Y todo eso da a entender que si nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, sobre todo poder, autoridad y señorío, y si no solamente sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino aún en el venidero, y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, y Él es la cabeza de la iglesia, da a entender que Él es el que es el Señor de la iglesia, el que enseñorea sobre la iglesia. Y esto nos da a entender a nosotros que por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dándonos el Señor a entender que nosotros tenemos una posición con Él en Cristo, en las alturas y en los siglos. Y no solamente una posición, sino una posesión de toda esta autoridad, de todo este dominio que Él le ha dado a la iglesia, donde también ha sujetado debajo de los pies de la iglesia a todas las potestades infernales. Esas son bendiciones espirituales, promesas de Dios para nosotros. Y no solamente hablando de un tiempo breve, cortico, pequeño, no. Esto es eterno. Esto es para disfrutarlo toda la eternidad. Pero también vienen las bendiciones materiales. He estado pendiente de la iglesia, llamando, preguntando, y aún el hermano que en la iglesia es de menos recursos económicos, no se ha acostado sin comer. Dios le ha provisto. Los hermanos hemos compartido la bendición con otros, porque hay promesas de Dios en el aspecto material. He conocido hombres que han llegado a la iglesia muy pobres, endeudados, pero a medida que el tiempo ha pasado, le han entregado a Dios su vida, su corazón completo, entero. No se han reservado para sí absolutamente nada. Y ellos hoy en día disfrutan de su hermosa casa, su hermoso carro, sus hijos educados en las universidades, viviendo bien. Y todo esto es fruto de que Cristo reina en nosotros, de que Él es el dueño y vela por su pueblo,
como lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi vida, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, pues tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De manera que a las bendiciones espirituales se le añade otro cúmulo de bendiciones materiales. Somos testigos, tenemos fe en que Dios cumplirá sus promesas, pero aquí viene algo que también hay que incluirlo dentro de la vida cristiana, y es que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas coordinan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros encontramos en la Biblia a un José que fue vendido, que querían matarlo y lo echaron en una cisterna, querían desaparecerlo, sus mismos hermanos, todo porque el papá lo amaba más a él que a los demás, pues lo tuvo en su vejez. Y cuando pasaron los mercaderes egipcios y lo compran, y ellos consideran que es para desaparecerlo, ya Dios tenía unos programas, tenía unos planes con él, porque la Biblia enseña que todas las cosas difíciles Dios las encausa, Dios las encamina y las torna más adelante para bien y bendición. Por medio de José, Dios bendijo grandemente a sus hermanos en la época de escasez, en la época cuando no había pan. Dios ahí tenía un hombre listo, preparado. Hubo alimento para Egipto y hubo alimento para muchos que iban de otros países a comprar. Como podemos ver, y quiero dirigirme al que está en la prueba, en la lucha, en el diario vivir, batallando, tiene hijos enfermos, o de pronto la esposa, o alguien, ahí han habido familias en la iglesia que se han enfermado varios, algunos han perdido seres queridos, han sido golpeados fuertemente, sus vidas han sido sacudidas de una forma como quizás ellos no pensaron. Otros tenían programas y planes este año y todo aquello se truncó, se vino abajo, se cayó el andamio. Y esto pues a muchos les tienen una forma económica bastante mal. Pero este joven, Dios sabiendo que venía un gran hambre en el futuro,
escogió a un muchacho para salvar a una nación, a todo un imperio y a su familia. Naturalmente que fue calumniado, que fue llevado a la cárcel, que fue olvidado por sus amigos presidiarios, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Esto es lo más importante de la vida cristiana. No es que no van a venir pruebas, no es que no van a venir los momentos difíciles, acompañados con bendiciones materiales y espirituales, llegan las etapas difíciles. Pero la Biblia dice, Dios estaba con él, calumniado, en la cárcel, abandonado por sus hermanos, sus amigos, el mundo todo en contra de él, pero Dios no lo dejó solo. Dios lo acompañó. Dios le preservó la vida. Dios lo cuidó como la gallina a sus polluelos, lo protegió, porque este era el muchacho escogido para Dios traer una bendición más tarde. La vida de Job a mí me da una enseñanza grande. El ver a Job, ¿quién iba a pensar, como ahora en la pandemia, que esto iba a venir de un momento a otro, de sorpresa? Esto cayó así como, salió así como, algo así de pronto. Y es como la muerte cuando aparece, que nadie la está esperando, pero se presenta. Y a veces en los momentos menos indicados. Job, un hombre de la época patriarcal, en la época cuando se vivían 600 años y más, ya tenía muchos años en que había disfrutado de bienes. La Biblia dice que era uno de los grandes ricos del oriente, muchos empleados, muchos hijos. Los hijos continuamente hacían banquetes, pues había dinero para hacerlo. Pero ¿qué iba a saber Job? Que Satanás, lleno de envidia, se iba un día a presentar delante de Dios e iba a pedir a Dios que dejara que él pudiera tocar la vida de Job. Porque siempre Satanás se equivoca tanto, pues él no conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Él creía que Job amaba a Dios era por el dinero, por los bienes. Porque Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay en la tierra hombre como Job. Y Satanás enseguida chistó y dijo, pero ¿y quién no te teme así? Si lo rodeaste de bienes. Él no tiene necesidad de nada. Pero quítale lo que tiene y verás que las cosas cambian. Dios dijo, te voy a comprobar y a probar que estás equivocado. Otra vez estás equivocado. Como siempre te equivocas. Ahí está Job. En tus manos solamente no permito que le quites la vida. ¿Qué iba a saber Job porque no tuvo la revelación de este conversatorio entre Dios y Satanás?
que se estaba gestando algo con la vida de él sin él saber. Y apareció Satanás. Mire, hermanos, cuando uno ve la actitud del diablo contra los hijos de Dios, la forma como fue atacado Job, en poco tiempo perdió todos los hijos, perdió todos los bienes, quedó tal cual como había nacido, porque él pronunció la palabra cuando le dieron los anuncios de todas las pérdidas que había tenido. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Aquí apenas comenzaba el periodo de la prueba tan grande que venía para aquel hombre. Vea, Satanás nunca estará contento con que usted en medio de la prueba, del dolor, del sufrimiento, que usted no reniegue contra Dios, que usted le dé gloria a Dios, que usted se mantenga diciendo: por algo Dios ha permitido esta prueba en mi vida, estos momentos difíciles por donde estoy pasando. Más adelante Dios tendrá una bendición para nosotros, para mí y mi familia. Dios cambiará mi luto en baile. Dios cambiará esa atmósfera pesada en una atmósfera agradable. Cuando el diablo ve que Job, que la vida de él se partió en 3 partes. Antes, cuando era un hombre rico y disfrutaba y temía a Dios, su esposa al lado de él, sus hijos, y luego cuando llega el periodo de prueba es la segunda parte. Este hombre es un ejemplo y se pone como ejemplo de paciencia la Biblia para poner un prototipo de algo, de la fe o de alguien. Siempre Dios escoge un personaje muy sobresaliente, casi sin igual, casi inigualable, porque para pasar por la prueba que este hombre tuvo, yo no sé si habrá otro en el mundo que haya pasado por allí, por donde pasó ese hombre. Por eso Dios lo pone como el ejemplo del hombre de paciencia. Cuando Satanás ve que este hombre, en medio de todo ese ataque destructor, despiadado, cruel, se mantiene en su integridad, entonces él viene y dice: no puede ser que este hombre, con lo que yo he hecho, se mantenga en su integridad. Hay que hacer algo más fuerte. Voy a hablar otra vez con Dios. Y Dios nuevamente se lo dice: le quitaste todos los bienes, los hijos, todo el ganado, todo. Ahí está Job con su integridad, adorándome, temiéndome, bendiciéndome. Y él dijo: un último ataque. Quitémosle la salud a ese hombre. Y ese hombre se desploma de la fe. Ese hombre se cae. Ese hombre blasfema contra ti. Dios le dijo: no va a blasfemar, porque la fe de él no está en su cuerpo. La fe de él está en su espíritu, en lo más íntimo de él.
en su cerebro, no lo va a hacer. Y él le permite a Satanás lanzar nuevamente otro ataque. Peor que el primero, porque ahora no hay dinero, no hay hijos, está solo con su esposa, todo está lúgubre, todo el panorama se le ha cambiado. Y nuevamente lanza Satanás su ataque. Le mandó una sarna maligna tan cruel. Era una sarna que este hombre tenía que usar tiestos para rascarse porque no aguantaba el sarpullido, la rasquiña que le caía en el cuerpo, no la aguantaba. Se fue adelgazando de tal manera que cada día estaba más flaco. Su piel se fue pegando al hueso. Se tiraba en el suelo, se tiraba en la ceniza a ver si de pronto la ceniza le ayudaba a que el dolor no fuera tan cruel, tan despiadado, tan intenso. Pero salía de sus entrañas, si se pueden llamar entrañas, salía una voz. Yo sé que mi Redentor vive, y cuando esta piel se deshaga, cuando yo llegue a la tumba y muera, de allí Él me levantará. Yo lo veré a Él. Yo tengo la fe que lo voy a ver. Yo me voy a presentar delante de Él. No hay una cosa que a un cristiano en medio de la prueba, en medio de la pandemia que tenemos, le haga dar más fuerzas espirituales que saber que un día se va a encontrar con el Señor. No hay nada más grande que lo conmueva a uno, que estamos cerca de verlo, de abrazarlo, de encontrarnos con nuestro Redentor glorioso, maravilloso, inmortal, más grande que los cielos, y que vendrá lleno de gloria a levantar su amada, que ha soportado en 2000 años cadenas, persecuciones, tribulaciones, angustia, hambre, espada, peligros en la ciudad, peligro en el campo, peligro en alta mar. Los imperios se levantaron y trataron de destruir la iglesia, pero los imperios han ido pasando y la iglesia está en pie. Hoy, en el siglo XXI, la iglesia se ha mantenido, es como el árbol de coco que está a la orilla de la mar, en la playa, y vienen los vendavales, y el árbol, el cocotero se dobla, tratando como de partirse, tratando la brisa como de arrancarlo, y lo mantiene doblado, pero no lo puede arrancar. Sus raíces tan profundas, unas hacia abajo y otras regadas a muchos metros a la redonda. Y cuando pasa el vendaval,
comienza el cocotero a enderezarse y a decir, aquí estoy. No me arrancan vendavales, aquí estoy. De manera que este hombre, en él sucede algo, y en la vida nuestra también. Cuando el diablo ve que no pudo, el diablo se va derrotado, porque ve que no pudo acabar con un hijo de Dios. Hizo de todo, le trajo de todo, enfermedades, pandemias, crisis económicas, enfermedades. Anoche estábamos viendo cómo un grupo de pastores en vigilia, orando por el hermano Ciro, pastores que están en Colombia y en otros países del mundo, en algunos ya era de madrugada, tuvieron que levantarse a las 3 de la mañana, otros tenían otros horarios, pero todos estaban unidos en favor de la salud de nuestro querido hermano Ciro. Y uno se da cuenta cómo la iglesia soporta, aguanta como los pingüinos. Me he visto documentales donde los pingüinos vienen ráfagas de viento, de heladas, y todos se juntan y todos se calientan el uno con el otro y forman como una barrera y comienzan aquellas heladas a golpear fuerte a los pingüinos y parece que los borraran del mapa. Y ellos están ahí toditos ahí soportando y calentándose. Y cuando pasa el vendaval, se sacuden los pingüinos, como quien dice, aquí estamos. No pudieron. Fue fuerte la ráfaga, pero no pudieron. Aquí estamos. Y Job era como esos pingüinos que vino el vendaval contra él y su familia, hasta la esposa. Digo, pero ¿por qué guardas tanta integridad y amas a un Dios que mira el estado en que nos ha dejado? Y se fue la mujer y lo abandonó y lo dejó solo. Pero aquel hombre se mantuvo. Hermano, Dios mira cuando un creyente y una familia, en medio de las circunstancias adversas, en medio de los momentos difíciles, se guardan. Ahí se mantienen en fe. Y ese fue Job. Es un gran ejemplo para nosotros. Dios viene y le sana y le da a otra familia. Los bienes se los duplica y los años también se los duplica. Pasó el vendaval, pasaron los momentos duros, se guardó en Dios y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Dios lo bendijo. La tercera etapa o parte de la vida de Job. Ahora nos toca a nosotros. El viento está soplando. ¿Por qué no hacemos como los pingüinos y nos damos calor el uno al otro? Nos juntamos como estaban ese poco de pastores anoche y mujeres intercediendo, orando. Que el Dios de la gloria responda.
Que el Dios de la gloria haga algo grande. Que el vendaval no nos destruya. Desde aquí, desde este lugar del templo de la iglesia central, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos queridos, no bajemos la guardia. Mantengámonos intercediendo el uno por el otro, doblando las rodillas. Hay que ser solidarios. Hay que preocuparnos por la vida de los otros y decirles en medio de su angustia, el Señor está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios no es un mal amigo que en las buenas está contigo y en las malas te abandona. No, Dios está ahí. Ahí está. Vea, nosotros en los momentos más difíciles de la vida, a altas horas de la noche, hemos oído la voz de Dios. Nos hemos arrodillado en el momento más difícil de la vida cristiana y hemos sentido la gloria de Dios. Qué hermoso saber que Dios está ahí. Uno llora, se sacude, se mueve y uno dice: Dios de la gloria, muchas gracias. La iglesia ha sido golpeada, han muerto varios hermanos, varios ministros, hay viudas, hay huérfanos. La economía de la iglesia, yo hablaba con el hermano Edra, me dijo que hemos sido golpeados. La economía ha bajado como un 50%. Tenemos compromisos. Me mencionó varios misioneros en el extranjero, misioneros en Colombia. Me mencionó los ancianos de la iglesia en uso de buen retiro, viudas que cada día hay más. Este año quedaron 17 viudas. Me mencionó los nivelados y otros compromisos. Y me decía: William, hay que orar y mantenernos y echar para adelante, que un día cruzaremos el valle de sombra de muerte, cruzaremos el Mar Rojo, cruzaremos el desierto y al final allá está el Señor con los brazos abiertos para darnos la bienvenida. Les mando a la iglesia unas palabras de aliento. Les mando a la iglesia unas palabras de fe. Escuchen el audio que envió la esposa al hermano Ciro, con palabras entrecortadas. ¿Usted sabe lo que significa para ello ese hombre? ¿Usted sabe quién es el hermano Ciro para la iglesia en Colombia? Que ha engalanado la iglesia en retiros, convenciones, programas, con la música, con su testimonio, con su ejemplo, que han madurado durante muchos años acompañando la iglesia a nivel nacional e internacional. Actualmente es el fiscal nacional de la iglesia. Y todos ellos diciendo: hermanos, ayúdennos. Hermanos, los que no han tenido un enfermo en una clínica, los que no saben qué es eso, uno vive asustado. Uno dice:
Dios mío, que amanezca vivo mañana. Padre, no te lo lleves todavía. Déjalo otros días. Y uno llora. Y uno busca a Dios. Y pasa el otro día y cuando amanece, amaneció vivo y se alegra uno. Pero viene otra vez la noche y viene otro día. Esto es una batalla, esto es una guerra. Hablaba con su hijo y me decía, al fin pude hablar con mi papá después de tantos días en UCI, entubado, hermano William. Y me dijo, hijo, estoy cansado, estoy agotado. Y yo dándole, decía el hijo, palabras de aliento a mi padre. Mire cómo se cambian los planes. Antes era él el que le traía la palabra, el aliento, las canciones y todo. Ahora, el hombre de experiencia está en UCI. Está como Job. Y los médicos le dijeron a este joven, su papá tiene los pulmones muy comprometidos, pero estamos luchando. Hay hermanos en la clínica que trabajan allí y están pendientes. Oraciones en la madrugada, en la tarde, en la noche, llanto. Todos llamando, dando palabras de aliento, mandando WhatsApp. Ahora más que nunca se oyen sus canciones más hermosas. Las colocamos y lloramos oyéndolas. Esto es una batalla, esto es una guerra. Pero el pueblo de Dios no baja la guardia. Señor, en tu presencia está este hombre. Y una cantidad de viudas, hijos huérfanos. Hermanos, aquí en la iglesia central. Mire, hermanos, aquí hay un ejército que Dios ha colocado a su favor. Aquí quizás de las 4 de la mañana, hombres y mujeres están de rodillas orando por la iglesia, por tu familia, por mi familia. Y luego a otra hora vienen otro grupo. En la tarde otra vez otro grupo. En la noche, tarde de la noche, otro grupo. Una cadena, como los pingüinos, juntos, ensamblados. Porque es hora de estar así, porque la ráfaga de viento es fuerte. Pero cantaremos la canción Más allá del sol. Yo tengo un hogar más allá del sol. De manera que desde aquí les envío unas palabras de aliento, diciéndole Jesucristo no falla, no nos ha dejado solos, está con nosotros. Cobremos fuerzas, animémonos, que esta situación la pasamos. Cantaremos, contaremos la historia a nuestros nietos, a los bisnietos, que un día Dios nos permitió en Colombia vivir una época difícil, donde perdimos muchos seres queridos, pero que Dios nos guardó, nos ayudó y nos cruzó del otro lado. Dios les bendiga esta noche.
les guarde y que haya una noche de tranquilidad, de reposo y descanso. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.